docente, escritora, promotora cultural. Es egresada en Letras del Instituto del Profesorado de la Provincia de Misiones. En el campo de la docencia, desarrolló actividades en todos los niveles a lo largo de más de 5 décadas, tanto en la enseñanza áulica como en el trabajo técnico en programas de diseño curricular y en perfeccionamiento docente. Asimismo, colaboró en la producción de diversos textos de apoyo didáctico. En la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades, fue profesora de las cátedras Introducción a la Literatura y Gramática 1, Quehacer Didáctico y Práctica Profesional. En el campo de la promoción cultural, fue miembro de la asociación Amigos del Arte, que difundió las actividades del Cine Club con proyecciones y debates, además de importantes espectáculos musicales. También fue secretaria de redacción de la revista Puente, publicada en la ciudad de Posadas entre los años 1971 y 1976. Asimismo, participó en la lectura y la selección de poemas para la revista Flecha. Hace poco tiempo, publicó la editorial universitaria de la UNAM su libro de poesía titulado Desde el final. Buenas tardes a todos, colegas, colegas, a los alumnos que todavía me recuerdan, a los nuevos que no me conocen. En realidad, cuando me convocó el grupo que organizó este homenaje a Ferdinand de Saussure, me dijeron que hablara de mi experiencia como profesora de gramática. Y eso es lo que vine a hacer, a tratar de captar algo de lo que hice, por lo que yo creo que queda bien claro que no voy a hacer nada novedoso, porque hace 9 años ya no estoy más en la facultad, así que lo mío es bastante tiempo. Si no aporto nada nuevo, si no aporto nada especial, por lo menos espero entretenerlos. Sería un objetivo mismo. Yo creo que el que enseña gramática, antes de enseñarla, tiene que tener un concepto muy claro qué es la gramática para él. Entonces, en lo que vaya relatando, en lo que vaya contando, va a quedar lo suficientemente claro mi concepción acerca de la gramática. Espero que mi concepción acerca de la gramática coincida con la enseñanza de la misma que encaré a lo largo de tantos años de vida. Dijo, más de 5 décadas acá recorridas. Cuán viejos estamos. En realidad, comencé a aprender gramática, les cuento bien, hace 74 años, porque acabo de cumplir 75. Y alrededor del año uno empieza a hablar. Y desde que empieza a hablar, empieza a aprender gramática a lo largo de todas. Empecé a hablar y creo no haber parado nunca. No. Por supuesto que no es una característica personal que yo haya aprendido a gramática a partir del año. Es un acontecimiento que se da en todos los animales. Es lo mismo que decir el animal parlante, el ser que accede, crece, que se desarrolla por el lenguaje con el humano. Así que la única diferencia que encuentro entre un especialista, entre un profesor de gramática
en alguien que estudia gramática. Todo ser humano que habla, la única diferencia tiene que ver con la reflexión, el darse cuenta, el vigor, el amor, y por qué no, con la ironía y el humor. Y en todo esto que dije, traté de basar mis cátedras de gramática a lo largo de los años. Y es un muy difícil equilibrio el que se debe lograr para convivir entre el aceptar la bullente vida del lenguaje y la lengua, y por otro lado, trabajar con la gramática, sobre todo si la pensamos adherida a las reglas o a las imposiciones de los organismos que se creen los dueños del poder. Pero si por el contrario pensamos la gramática, que la gramática surge del análisis de la producción de la lengua, es decir, es posterior a la producción del discurso, todo se nos hace mucho más claro, mucho más claro. Por lo tanto, es esencial partir del discurso, de la producción, para ir desentrañando las bases que hacen que podamos comunicar a través de las palabras que se entretejen en la trama de nuestras emisiones y de las escuchas de las emisiones de los otros. Porque esa trama, ese entretejer, es, en definitiva, la gramática de una lengua. Es un tejido que está construido con palabras, con engarces, en un cierto orden, con elementos irregulares, con agujeros, con puntos, con repeticiones, con armonías y desarmonías, con pausas. Y creo que el gran desafío para enseñar gramática en niveles de estudio un poco avanzados es arriesgarnos y enfrentarnos desde el comienzo con un discurso ya producido por alguien a quien valga la pena leer o escuchar. Dejarle de tener miedo, que es lo que ocurre cuando recurrimos a modelos adocinados, aburridos. Se me ocurrió pensar, ¿no? Como los que se utilizaban, por ejemplo, cuando Mafalda empezaba a leer, empezaba a aprender a leer como la sopa. Mi mamá me hacía la salsa de sosa. Dejarle de tener miedo, decía, y darle con todo a la reflexión con un texto de Borges o de Carpentier o de cualquier escritor que nos guste, que nos atraiga, que nos desafíe, que nos asombre. Eso sí, no podemos ir desarmados. Tenemos que estar munidos de las herramientas básicas. Del predicado, del sustantivo, del verbo, del adjetivo, del adverbio y de la maravilla ubicua del pronombre. Arremetiendo con la aguja estoy dando la pauta de cuáles son mis actividades. Decía yo, con la aguja de crochet de las conjunciones, de las preposiciones, para enlazar los elementos que producen eso que leemos o escuchamos y nos permite ser humanos con el otro, concretando el evanescente lenguaje, materializándolo, porque el lenguaje no está en ningún lado, sino está en la comunicación. El lenguaje se hace posible en la comunicación.
Y con respecto a los temores de los que había hablado antes, recuerdo a personas, incluso gente de letras, y me animo a contarlo porque fue en un concurso muy lejano, así que nadie aquí está involucrado. Yo le decía, yo por las dudas no uso el gerundio, mirá si me equivoco. Entonces, ¿qué te pesa tenerle miedo a una palabra maravillosa, maravillosa? Es un despropósito. Con solo pensar en dos geniales usos del gerundio, le perderemos el miedo y hasta el respeto. Le podemos levantar la pollerita al gerundio y divertirnos un rato. Uno de esos usos sería el inmortal: ¿cómo se viene la muerte tan callando? De Jorge Manrique. Y el otro es tornasolando el flanco a su sinuoso paso va el tigre suave de nuestro adorado Enrique Banzi. Analicemos, es decir, hagamos algo de gramática. ¿Qué es lo que nos produce extrañeza en el verso? Veamos, el gerundio callando está separado del verbo. Bien. Está separado por el sujeto. Por lo que se rompe espacialmente la frase verbal, que nos sonaría totalmente normal, porque sería la muerte, se viene callando. Pero la genialidad está en haberle agregado al gerundio el intensificador tan. Y este detalle es lo que produce el estremecimiento, ¿no? Que la muerte sea y use el sigilo para sorprendernos en cualquier momento, en cualquier lugar y en los tiempos que corren, especialmente. Por otro lado, el relumbrante, tornasolante, el blanco, va, asustimoso, va, pasa, el paso del tigre. No, asustimoso paso, va el tigre. Casi nos obliga a cerrar los ojos para imaginarnos los movimientos de ballet o de olas del mar que mezclan los colores de la fronda con los pasos adornados con los dibujos de la gente. Entonces, no usar el gerundio porque uno le tiene miedo. Y pensando en ejemplos como eso, aquí me doy un permiso. Permítanme ustedes que me deleite con algunos misioneros. Yo era maestra en la escuela 504, en el edificio recién inaugurado que había dibujado, que había creado Tito Morales. Él con ese edificio ganó un concurso que lo hizo Lina País. Era un edificio precioso con unos canales que daban, una galería que tenía unas arcadas que daban al río. Y desde las aulas también había ventanales que se veían lo lejos. Y mis alumnos me decían: mire, señorita, ¿qué tarde viene viniendo Maidana? Que está lejos todavía. Y sí, Maidana realmente venía viniendo, no podía venir. Y venía tarde porque venía lejos. Ay, Maidana, perdóname, pero a mí me encantaba porque se llamaba Daniel Aurora.
pero ese viene viniendo. Tan lindo, parece esa es el árbol del misionero que nos indica tan bien en la situación. Quiero aclarar que no era que yo no le tenía miedo a los discursos cuando decidí analizar. Recuerdo los terribles momentos que pasábamos con mis alumnos. Un tiempo en que se me ocurrió analizar el camino de Santiago, era como de Alejo Carpentier, con sus largas frases iluminando la ropa americana. Pero no le hacíamos más. Y al final era el goce del triunfo, porque encontrábamos la trama entre la hojarasca abigarrada de palabras y el entrevero de circunstanciales interminables que arrinconaban al sujeto. Y era bueno utilizar la misma trama que descubríamos, para que nuestros alumnos, los grupos, crearan sus propios textos. Y ese desafío lograba que el aprendizaje se hiciera real. Al menos es lo que yo sentía cuando los que no se abatían en el camino aprobaban la materia. Todos estaban felices. Yo soy muy desordenada, la gente que me conoce sabe que soy desordenada, no guardé nada, no tengo casi nada. Pero milagrosamente encontré un apunte de un texto de Alejo Carpentier que utilizábamos. Y el texto es este, era el camino de Santiago. Durante varios días cabalga Juan de Amberes el rocín que pierde las herraduras en tierra cada vez más fragosa. Ahora que se dejaron atrás los últimos campos de caña, una cordillera va creciendo a su derecha, con cerros de lomo redondeados, como grandes perros dormidos bajo sus lanas de manigua. Siguiendo las orillas de un arroyo que viene bajando a saltos, trayendo semillas y frutas podridas, con altas malangas en los remansos y pececillos de ojos negros que titilan a contracorriente, el fugitivo va subiendo hacia donde los árboles cargan flores moradas o se enferman en la horquilla de un tronco del tumor de una comejera hirviente de bichos. Hay matas que parecen vestidas de cáscara de cebolla y otras que cargan los nidos de enormes ratas. Juan deja el caballo en el amarradero de un tronco de ceibo, pues tendrá que trepar ahora por grandes piedras para alcanzar el filo de la cordillera. Y ya baja hacia la otra vertiente cuando clarea el matorral y se abre el mar a sus pies. Un mar sin espuma, cuyas olas mueren con sordo embate en las penumbras de socavones habitados por un trueno de gravas rodadas. Al atardecer está en una playa cubierta de almendras, donde unas vejigas guisadas mueren al sol, entre cáscaras de erizos, pomas leonadas, guamos grandes, de los que draman como toros. Juan se hincha los pulmones de aire salobre, de brisa fresca que le llena los ojos de lágrimas, al olerle a Sanlúcar el día de la partida, y también a su desván de Amberes, con la pescadería de abajo. Cuando ladra un perro tras de los cocoteros y ve el fugitivo al volverse, un hombre barbado que le apunta con un arcabuz. Así que lean El Camino de Santiago. Es una novela corta, redonda. Lástima que no sea mi favorita. Y rescaté una partecita del ejercicio que hizo un grupo con la primera parte. ¿Se acuerdan que decía
Durante varios días cabalga Juan de Amberes el rocín que pierde las herraduras en tierra cada vez más fragosa. Ahora que se dejaron atrás los últimos campos de caña, una cordillera va creciendo a su derecha con el cerro y este grupo había hecho esto. Desde algún tiempo buscaba Josefa un tesoro que contenía monedas en vasijas cada vez más valiosas. Ahora que se pasaron al otro lado los vecinos de ojos escudriñadores, una familia viene sentándose enfrente, con hijos como racimos de uvas juguetones sobre la terraza del cemento. Y ahí la humedad me borra el texto, pero bueno. En realidad era difícil, pero muy interesante, muy divertido. Y creo que aprendí a que no. Hay algo que es imprescindible que quede absolutamente claro. El que enseña gramática de ninguna manera puede darse el lujo de dejar de estudiar, de ahondar en cada uno de los aspectos de la lengua, de leer concienzudamente las gramáticas que se publican, para estar de acuerdo con algunos estudiosos y en desacuerdo con otros. Eso sí, con argumentos fuertes, devenidos de una profunda reflexión, de horas de vigilia dedicadas al tema. Si vamos a ser especialistas, seámoslo de verdad. Pero con una salvedad imprescindible. No pretendamos que nosotros, no importa la gramática, quieren estudiar gramática, sean especialistas. Dejemos que la gente viva en paz con su discurso. Si de esta manera puede comunicarse con ustedes. Pero al enseñar, seamos rigurosos. Porque bien entre nuestros alumnos puede haber algunos que quieran ser especialistas en gramática. Y no podemos permitir que la tomen a la ligera. Ya cuando estén preparados, cuando tengan su amigo lleno de herramientas necesarias, tendrán una seguridad que les permita ser profesionales y saber cuándo un discurso es impecable, de acuerdo con lo que se entiende en la academia, y cuándo tiene errores gramaticales según las reglas. Y si los podemos aceptar o no, según las circunstancias. Sobre todo es no ser desubicado. Corregir solo cuando sea necesario. No interrumpiendo el discurso de alguien que habla como le sale o como sabe. Con ese discurso que emite logra el objetivo esencial. Hay demasiado hilo para seguir con el tema. Así que, redondeándolo, me quiero referir a un aspecto que me parece importante y que no debiéramos perder de vista. No debiéramos. El bregar por la riqueza del lenguaje. Como docentes de gramática, uno de nuestros frentes de batalla sería ese. Trabajar con sumar y no restar. Dar con la palabra exacta, la que exprese exactamente lo que queremos decir. Ir dejándolos de verdad o pienso, en verdad pienso, porque lo dicen todos. Y los que se pusieron tan de moda ahora, no encuentro un programa de televisión en donde me he entrevistado la muletilla. A todos
hablarte de la vida cotidiana. Y lo que se dicen profesionales de la cultura. Es tan rico el español, tan variado, tan lleno de palabras generales, además de regionalismo, que es una pena perder cualquiera de esos elementos que nos permiten una comunicación mucho más profunda. Y si no lo hacemos, les privamos a las generaciones que se vienen viniendo del placer de expresar, de crear, de crecer, de deleitarse con el tesoro del lenguaje. Creo que el español tiene una característica muy especial. Yo lo conozco mucho. Tiene muchos sinónimos. El español tiene muchísimos sinónimos, con los que tropezamos cada vez que armamos una frase. Y esta característica es una ventaja, pero también es una desventaja, ya que cada uno de esos sinónimos tiene un matiz que lo hace adecuado para un uso específico. Y además de eso, un sentido, de acuerdo con el tono con el que nos pronunciemos, según el momento, teniendo en cuenta a quién y para quién se lo decimos. Y aquí recuerdo a un profesor, otra vez, perdón, de secundaria, al que voy a recordar. Los sinónimos son flaco, delgado y enjuto. No es lo mismo flaco que delgado. Diríamos en misionero que delgado es y bastante flaco. Y el mismo término flaco puede ser despectivo o no, según cómo se lo diga. Vamos, un señor obeso que se mató haciendo dieta y decimos que flaco estaba, era convertísimo. Y le dice, no, que se está haciendo al revés. Y yo me acuerdo de este profesor porque era flaco o delgado, porque estaba siempre muy delgado. Pero en realidad era el punto, porque estaba casi consumido. Estaba casi consumido. Y sus ropas no se le adherían, sino que él parecía adherirse a esas ropas con desesperación. Pero no nos preocupemos tanto. Para comunicarnos con el otro tenemos mucho. Además de la gramática que estuvimos aprendiendo toda nuestra vida. Siempre tenemos la palabra. Tenemos signo de nuestro bien amado. Por eso me atrevo a leer mi poemita. Se dice: no me abandones, palabra. No me abandones, palabra. No me abandones, palabra. Sigue estando ahí. Te necesito. Como al aire y al agua. Como al pan y a la carne. Sin ti no existo. No puedo vivir si no acudes presurosa cada vez que respiro para el otro. Eres el puente que me une a la existencia, el leño al que me prendo cuando el mar de la angustia me golpea hasta ahogarme. Y por ti haciendo hasta el interior del otro que me espera, mirándome a los ojos, expectante y con el aliento justo para entregarme la suya, su palabra, que se transforma en sangre
en vida nueva, en tiempo extra para seguir andando, mientras exista, mientras te escapes de mi boca y puedas tener. Si eso ocurre, yo vivo. Sigue latiéndome el corazón. Vive el otro conmigo. Y todo tiene hasta la muerte. Y muchas gracias por el tiempo de vida de cada uno. Hugo Roberto Wingell. Formación académica. Profesor en Letras, Universidad Nacional del Nordeste. Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Universidad de Alcalá. Doctor por la Universidad de Alcalá, Programa de Doctorado en Lingüística Aplicada, Universidad de Alcalá. Docencia universitaria. Profesor titular con funciones en la Cátedra Historia del Español del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE. Profesor titular con funciones en la Cátedra de Taller de Comprensión y Producción de Textos del Profesorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE. Ha participado como jurado evaluador en diferentes concursos docentes. Investigación. Dirige proyectos desde el año 2007, con sus correspondientes acciones, presentaciones a reuniones científicas, formación de recursos humanos y publicaciones. En primer lugar, les agradezco profundamente que nos hayan invitado. Digo, nos hayan, porque somos varios. Por dos funciones. Esto por la jornada, y por algo que me parece muy importante, que la reunión que vamos a tener mañana, los departamentos de, el área de lingüística, el departamento de letras de la UNAM y el de la UNE, que está casi completo, los que faltan llegar mañana. Así que eso me parece un acontecimiento muy importante para ver lo que estamos dando cada uno y enriquecernos mutuamente. Y esto es una inquietud que surgió en realidad a uno de los profesores nuevos de Lingüística 2 y yo le hablé con Luis y Liliana y les dije que queríamos ver qué es nuevo, a ver qué contenidos, y de ahí más se amplió la reunión al resto de los profesores y les agradezco a mis colegas que hayan venido a reunirnos y ver qué podemos hacer juntos. Así que eso me pone, la verdad, muy feliz. En cuanto a la enseñanza de español como lengua extranjera, que el tema mío es la gramática en la enseñanza de español como lengua extranjera y el tema de homenaje a Saussure, yo quería aclarar que tengo la maestría en enseñanza de español como lengua extranjera en Alcalá de Henares y al mismo tiempo tuve el privilegio de llegar a España en un momento en que esa disciplina, la enseñanza de español como lengua extranjera, tomaba mucho auge y tuve mucha suerte. Empecé a dar clases, así que di años de clase hasta ahora, hasta hace un año, cada vez voy a España, a veces me pago parte del viaje dando clases de enseñanza de español como lengua extranjera, y al mismo tiempo tuve también la suerte de trabajar en una editorial y trabajar incluso en uno de los métodos de enseñanza de español con una de las unidades. Así que esto es una experiencia no solamente académica de haber hecho la maestría, sino también de haber dado clases y de haber participado en la editorial. Quería aclarar eso. Yo voy a ir mencionando algunos autores con algunas reflexiones respecto de la gramática, la enseñanza de español como lengua extranjera, y voy a combinar un poquito el tema con la evaluación, que es muy importante en la enseñanza de español como lengua extranjera, y vamos a ir viendo puntos a ver qué pasa. Yo tomo una reflexión de un autor que es uno de los referentes importantísimos de la enseñanza de español como lengua extranjera, que es Aquilino Sánchez, que tiene dos libros que son fundamentales. Uno, la historia de la enseñanza de español como lengua extranjera, y otro son los métodos. Cuando él hace la historia de la enseñanza de español como lengua extranjera, habla de la necesidad de aprender español desde el siglo XVI en adelante. Después termina hablando de todos los métodos hasta llegar al siglo XX y los métodos, y termina con algo que me parece muy interesante.
Él habla de la tradición gramatical en la enseñanza de español y habla de la discusión de si es o no importante, después esto también se va a ver en los distintos métodos, si es o no importante enseñar gramática para aprender una lengua extranjera o aprender gramática para aprender una lengua extranjera. Y él dice que la gramática ha estado siempre presente en la enseñanza de idiomas, incluso en los momentos en que una nueva metodología se impone con fuerza. Habla concretamente del enfoque comunicativo, que en una primera etapa reniega de la gramática y después la tiene que incorporar, pero la incorpora desde el lugar del enfoque estructural, es decir, como el fortalecimiento de las estructuras. Y se sigue latente en muchos profesores, muchos alumnos y por tanto en muchas aulas el aprendizaje y la enseñanza centrados en la gramática. Y ahí dice algo que a mí me gusta mucho, dice de ahí que el dilema que se ha planteado con cierta frecuencia en la metodología de la enseñanza de lenguas no debería ser gramática sí o gramática no, sino más bien gramática como. El hecho de que la gramática siga estando, entonces habla de este falso dilema de gramática sí o gramática no, pero me parece muy interesante y muy significativo. Sigo con también una autora que a mí me gusta mucho de enseñanza de español como lengua extranjera, especialista en evaluación, Teresa Bordón. Teresa Bordón comienza en un libro fundamental de enseñanza de evaluación diciendo que es importante para el profesor y el evaluador de segunda lengua como de lengua materna tener una concepción clara de la lengua que se va a enseñar y conscientemente la que se va a evaluar. Traza un panorama completo desde la enseñanza tradicional o llamada de traducción, la enseñanza tradicional hasta la llegada del estructuralismo. Y plantea lo siguiente. Cuando habla de la llegada de Saussure y su influencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, dice, sin duda la interpretación de la lengua inaugurada por Saussure abre nuevas perspectivas en el análisis lingüístico, originando que sus ideas se continúen, se interpreten, inicien nuevos caminos o se rechacen, pero en cualquier caso desde una posición científica. Esto es, me parece, lo fundamental en esto. Hay un cambio en la gramática y traducción, gramática y traducción, que es la enseñanza basada en la enseñanza del griego y el latín, que se pasa a la enseñanza de lenguas extranjeras, y el cambio cuando aparece el estructuralismo y la enseñanza desde el lugar del estructuralismo. Entonces, lo que dice Teresa Bordón es que a partir de ahí es que, o para negarlo, o para continuar, o para, pero siempre desde una posición científica, se produce un gran cambio. También se produce un cambio desde el punto de vista de la metodología, en el sentido de que el objetivo de la lengua, aparece en los métodos de base estructural, que el objetivo es hablar la lengua. Y en los de método, el método tradicional de traducción, el objetivo no era hablar la lengua, sino conocer la escritura y su gramática. Si quería que estaba centrado en la gramática, ese es el cambio que se produce. En cuanto a los métodos, en realidad, nosotros vemos los siguientes métodos. Entonces, el método de grafeo, el método tradicional, el método de base estructural, y aparece la idea de exponente funcional, entonces aparecen los métodos no funcionales, después el método comunicativo, y hay algo que es muy interesante. El método comunicativo, renegando de la enseñanza, dejando de lado la gramática, necesitó después reconsiderarla y aparece el método comunicativo moderado, donde la diferencia entre el comunicativo y el moderado es que aparece de nuevo la gramática como sistema para reforzar los conocimientos. Hay una cuestión que es interesante. Este autor habla de que a veces la influencia que puede tener el aprendiz de la lengua. En la experiencia de dar clases en España, si uno se enfrenta a un japonés o a un alemán, yo le puedo decir, bueno, en esta escuela se trabaja con el método comunicativo. Voy a dar un ejemplo. Vamos a presentar el tema del imperfecto.
Y vamos a empezar por una de las funciones comunicativas del imperfecto, que es la descripción en el pasado. Entonces, soy egocéntrico, yo puedo poner una foto mía de cuando tenía 20 años y ahora. Entonces, vamos a la descripción y comparamos. Entonces, ya no usaba anteojos, tenía pelos. Y reforzamos con más ejercicios interactivos. ¿Qué pasa con este alumno? Puede pasar que considere que no ha reforzado lo suficiente las estructuras gramaticales. Esa es la cuestión. Es decir, sentir que con el método comunicativo no reforzó. Entonces, ¿qué hace? Se complementan normalmente. Otro aspecto interesante en la enseñanza de español, la elaboración de los materiales, que normalmente se complementa con los ejercicios para la clase, donde se presentan de manera comunicativa los contenidos, y después aparecen ejercicios que se recomiendan que se los haga en la casa, y ejercicios netamente estructurales de rellenado de huecos, de opción y demás, para que el alumno pueda fortalecer estas estructuras. Pero eso a veces como una demanda del propio Vicente, como le escuchan decir aquí. Otra cuestión que es interesante en cuanto a otros métodos, que me pareció fundamental de una de las autoras que toma el tema de los distintos métodos en España, y que ahora dice en España la popularidad de ciertos métodos de clase estructural ha sido aún más llamativa si tenemos en cuenta que los principios en los que se basan se reflejan en materiales didácticos en un momento de la historia de la enseñanza en español en que el estructuralismo aplicado a la enseñanza de lenguas extranjeras daba sus primeros frutos en Europa y Estados Unidos. Así que siempre en España hay un desfasaje cuando se empiezan a imponer en el resto de Europa los métodos de base estructural. España sigue con el método tradicional. Y en este momento España sigue con el método de base estructural, aunque aparezcan otras cuestiones. Así que ese pasaje está presente. Me interesa mucho el método de evaluación. Del año pasado estuve en la evaluación del CEL. Tomemos los dos, el DELE y el CEL. El examen DELE de enseñanza de y ahora viene uno todavía más atrás, que es el del pánico. El DELE, Teresa Bordón habla de una cuestión interesante en el examen. Dice que los exámenes de validez, no los exámenes de aprovechamiento, que son los exámenes, yo doy un curso de español y después tomo al final un examen de aprovechamiento a ver cuánto aprendió el alumno. El otro es un examen de validación internacional. Entonces, estos exámenes de validación internacional lo que hacen es condicionar la enseñanza en los lugares. Pero ¿qué pasa? En España nosotros teníamos los exámenes de aprovechamiento en una escuela que se decía absolutamente comunicativa y no había ningún problema en la pregunta, un examen interno en meter la gramática absolutamente descontextualizada. Era como se la daba. Si yo doy porque ahí está el tema de la evaluación, si yo doy la gramática de manera contextualizada, la tengo que evaluar de manera contextualizada. Y de todos modos, también en la evaluación, por eso insisto con el tema, la evaluación de la gramática de manera contextualizada me permite medir mucho más que de otro modo. Es más fácil medir. Yo tengo 5 ejercicios rellenados de huecos, digo, vale un punto cada uno, la medición es muchísimo más exacta. Entonces, les decía, del examen DELE, yo he trabajado en escuelas donde se dan todos los niveles de acuerdo con el marco de referencia europeo, A1, A2, B1, B2, C1, C2, estructurado, digan lo que digan, absolutamente estructurado sobre la base de la gramática. Y de la gramática y en particular de los verbos. A1 hasta el pretérito perfecto compuesto, A2, todos los tiempos de pasado, B1, que es el intermedio, el subjuntivo, B2, todo el subjuntivo completo, C1 y C2, bueno, se empieza a revisar todo lo anterior. Así que la gramática estaría en el B2, que es el intermedio alto. Es decir, que se estructura sobre la base de la gramática. ¿Qué pasa con los exámenes de validación internacional? En los exámenes de validación internacional, nosotros en la escuela de idiomas dábamos clases y que un alumno podía llegar hasta el C2, hasta el C1, C2. Pero ¿qué pasa? A la hora de ser evaluado por este desfasaje del que les hablaba, no estaba en condiciones de rendir un examen de hay muchos profesores, como argentinos, no lo aprobaban. Aparecían cuestiones gramaticales tales como ¿qué diferencia hay entre la alternativa del subjuntivo y del indicativo si yo digo, aunque tiene plata, no prende la calefacción, aunque tenga plata, no prende la calefacción? Bueno, alguna relación para todo el mundo. Aunque tenga plata,
no prende entonces la idea es si esta información es compartida o no por el interlocutor, y yo tenía a mis compañeros españoles que tampoco sabían dar una respuesta inmediata a eso. Y eso tenía que ver con el tipo de examen. Así que uno tenía que tener una preparación previa, específica para el examen DELE. Y esta preparación tiene su propia bibliografía. Así que uno puede comprar un libro para aprobar un DELE. Y después tiene que tomar un curso específico. Así que un curso de español, ahí está. La escuela puede plantear un enfoque más comunicativo y el DELE tiene propuestas absolutamente culturales. O grandes. La otra cuestión. Por eso a mí, el año pasado, yo me di clases de DELE y demás. El año pasado, cuando hicimos un curso aquí del CEU, a mí me pareció muy interesante la propuesta que tenemos nuestra del examen de validación. Es una propuesta, se le da un solo examen al alumno y a la hora de corregir con determinados parámetros, yo miro el nivel de fluidez, el de la presencia, el léxico, de los conectores, voy viendo y de acuerdo con las competencias o lo que el alumno ha desarrollado, yo le asigno un nivel. Esto para un español sería un nivel imposible de aplicar, porque eso no tiene nada que ver con el DELE y con la perspectiva que se plantea. Vuelvo al tema entonces de, por ahí no nos queda claro qué significa la gramática y traducción, pero es interesante ponerles los ejercicios para que ustedes puedan visualizar. Gramática y traducción, que hay una cosa que quería ver si puedo leer, que me hace acordar a un cuento del loro que sabía adivinar el futuro, que el loro está en todas partes, que el loro estuvo siempre, que bueno, dice, el método tradicional es como una figura fantasmal que parece que siempre ha existido y siempre está presente, pero que nadie sabía dibujar con precisión. Entonces la gramática y traducción, que se decía, aparece siempre. Uno aprende una lengua extranjera, no sabe muy bien si está aprendiendo con este método o el estructural. ¿Qué se plantea con el método tradicional? Memorización de reglas gramaticales. Una gramática absolutamente deductiva. Tenemos que dar todas las reglas, agotar todas las instancias y vamos a los ejercicios. Ejercitación de las mismas por medio de ejercicios. Para eso se favorece la forma por sobre el contenido. Memorización de listados de vocabulario organizados por temas. Traducción directa e inversa, uso del lenguaje de la lengua materna del alumno y reflexiones de tipo contrastivo entre la lengua meta y la lengua materna. Estos son este es el perfil de la enseñanza tradicional. La enseñanza de base estructural, que estamos viendo, recuerden que en la de base estructural, les decía por cierto, el complemento de ejercicios es la incorporación de estructuras sobre la base de la repetición. Entonces, ejercicio de sustitución de elementos, mediante el cambio repetido de estructuras de acuerdo con ciertos estímulos o sencillamente repitiendo frases o hitos. Insisto en esto, cuando uno ve un método, uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere hacer con esa lengua que va a aprender. No es que existe un método mejor y otro peor. Si yo lo que quiero con la lengua es hablar la lengua, manejarme en todos los ámbitos de esa lengua, elegiré el método comunicativo o algún método que refuerce la cuestión cultural, muchísimas otras cuestiones que no tienen que ver. Pero si yo lo que necesito es una lengua es la cultura, y la lectura probablemente me pueda servir de algunos aspectos de un sistema más tradicional, o incluso reforzar la cultura con ejercicio de tipo gramatical como para entenderme. Depende del objetivo, depende de lo que yo me plantee con hacer con la lengua que estoy aprendiendo. Una última cuestión que es interesante y que es el tema de la evaluación del contenido gramatical. ¿Cómo evaluar el contenido gramatical? Si yo el contenido gramatical lo quiero evaluar para ver solamente la competencia gramatical, me puedo quedar con ejercicios fuera del contexto. Si yo lo que quiero trabajar es ver qué pasa con la gramática, tengo que hacer ejercicio con la gramática en uso. Si no, no voy a poder ver si la lengua puede usar o no. Esta quizás sea la diferencia probablemente entre estos dos exámenes. Muchos de los aspectos, muchos de los exámenes
se plantea la gramática como solamente para ver cómo aparece en el alumno el contenido gramatical por ahí. También tiene que ver con los profesores. Tenía un montón de colegas en España. Y nosotros en una escuela donde uno tiene una reunión de todos los días, la escuela más grande de idiomas de España, español como lengua. Entonces uno dice que este alumno está en condiciones de pasar al siguiente nivel. Y muchos alumnos llegaban, de profesores más gramaticales, llegaban al nivel siguiente sin la posibilidad siquiera de pedir un café, porque tenían una buena gramática, pero no la gramática. Eso dependía de los criterios muchas veces de los profesores y cómo se manejaban. Y la otra posibilidad, la otra es ver, y lo que hace el CEL, es ver cómo esa persona se está manejando. Los criterios, por lo que estuvimos viendo acá, son el de un aspecto de corrección gramatical, de coherencia, de cohesión, de léxico, de riqueza léxica. Entonces va viendo y a través de esto va midiendo y ahí se ve la gramática de la gramática. Por último, quería referirme a un artículo que es muy recomendable, que está en 2008, lo tienen en internet, que es de Graciela Vázquez, que es ¿Qué español enseñar? Preguntas frecuentes en 2008. Entonces, Graciela Vázquez lo que dice, ¿Qué español enseñar? Habla de la evaluación, dice, no solo provoca cambios en la perspectiva de ideas, creencias y convicciones de las personas involucradas en el proceso de aprendizaje, es decir, habla de la validación de los exámenes. Y ella tiene datos estadísticos y habla del aspecto económico de los exámenes. Y habla del peligro, ella da datos, ¿no? Tiene datos de cuánto dinero se ingresó por tal o cual examen. Y habla del peligro de este nuevo, bueno, hace rato dando vueltas, que es el de esta certificación panhispánica. Bueno, se llama CICELE, Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, que es una evaluación panhispánica al que ella le ve un aspecto económico con fundamento de citas fuerte e importante. Bueno, eso es todo lo que veníamos a decir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, profesora Inés, alguna reflexión, colega Hugo, sobre los temas que conversaron, o alguna idea que nos haya quedado en mente, bueno, le abrimos la palabra a los que quieran preguntar. Y los profes, de todas maneras, creo que es un poco lo que habíamos anticipado, contar, reflexionar desde nuestras prácticas, y en estas prácticas están esas huellas del curso presentes, y ese es un poco el sentido de este homenaje a Socir. Así que dejamos las preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Cero. Bueno, estuvimos charlando antes, así que dos puntos como para entrecruzar las dos perspectivas que nos acercaron, así que libremente me responden lo que les viene claro. Vamos a empezar al revés. Es muy notorio a partir de lo que comentaste, cómo la gramática se pudo haber transformado en este mundo global en un dispositivo dentro del circuito de la industria de las lenguas, ¿no? Y todo esto que cada vez parece que va ampliando y ampliando su radio. Pregunta puntual para eso y después me dirijo a Inés. Mi pregunta es si vos lo ves
Si vos ves que la participación nuestra, digo, de nuestros, así como vos te estás formando, de los grupos que están trabajando en el CELU, son conscientes de esto y si esto es algo que se puede afrontar, proponer alternativas entre lo académico y este mundo del negocio, ¿no? Si nosotros acompañamos eso, si vos ves en los grupos que están practicando, investigando esto, alguna iniciativa junto a estos pensadores sobre cómo orientar eso desde la política, o si solamente es un fenómeno emergente que se te hace muy evidente. Eso por un lado. Y a Inés lo que, cruzando la ribera, pensando en esta práctica tan bien entrelazada de la gramática y la poesía, de la gramática y el lenguaje poético, preguntarte en este sentido, ¿qué otras lecturas nos podrías recomendar, sobre todo pensando en jóvenes? ¿Qué otras cosas retomar se te ocurre ahora? ¿Qué has venido pensando en los últimos años sobre esta relación gramática, poesía? ¿Qué otras cosas fuiste descubriendo que se te ocurre que podés seguir recomendando a los practicantes que somos? Esto nomás. No, yo, el asunto de la literatura en general, la poesía en particular, se me ocurre que lo que otorga es el destrabe con lo cotidiano. Siempre, yo digo que la poesía, por ejemplo, es decir lo que decimos todos los días, pero de otra manera. Entonces, al trabajar con una poesía, el hecho de que esté dicho de otra manera, nos separa de la cotidianidad, nos hace reflexionar esa sorpresita, esa traba que se da, nos hace reflexionar de una manera más profunda. ¿Sí? Estos ejemplitos que les di de los gerundios, por ejemplo, si vos hablas de manera fluida en la cotidianidad, no te da ganas de analizar lo que es. En cambio, si utilizas un ejemplo literario que te sorprende, te puede provocar las ganas de reflexionar. Entonces hace eso que hace de incentivo para aprender con más profundidad. Por eso no es que siempre utilizar, casi siempre utilizaba ejemplos así de escritores como dije, que nos llamaran la atención, pero no solamente mucha narrativa, o sea, pero cuando nos metíamos con la poesía, veíamos que era más fuerte el impacto, ¿no? Entonces, la reflexión necesariamente se hacía más brava para empezar, y después la sorpresa de encontrar la trama era más. No es que no se pueda analizar los fluidos, los cotidianos, que estamos todos los días, sino que para enseñar gramática, encima de todo, gramática, por lo menos traerles algo dentro para despertar la curiosidad y provocar las ganas. El avance el ministro de Educación
aceleración y un avance feroz. Yo creo que eso se detuvo un poco a causa de la crisis geopolítica española, el avance en los años 98 y 99 con la creación de tantos Cervantes en Brasil, un mercado enorme, y es muy difícil. Lo que sí creo que yo he participado en las reuniones del grupo UPM, del grupo Montevideo y demás, creo que políticamente lo que conviene es en este momento se refina en el CEL. Creo que esa es la alternativa. Y ir fortaleciendo y tratar de tener participación en todas las universidades, pero también participación, es cierto, en la elaboración de los exámenes, que es otra cuestión. Menudo tema. Porque también nosotros tenemos dos centralismos. Imperio interno, exactamente. Así que tenés la metrópoli y otras internas. ¿Sí? Porque el CELU, uno tiene la sensación cuando va a las reuniones de que el CELU es de la UBA, de La Plata y de Córdoba. Rosario parece manejarse, o intenta manejarse siempre de otro lugar, pero no es de ellos. Y lo que vamos de afuera tenemos siempre, lo saben, hace años, es estar, nosotros somos foráneos. Entonces lo que ellos buscan es un apoyo nacional, pero después las universidades tenemos el apoyo de ser nada más que sedes para tomar los exámenes, que son todos elaborados por este grupo, que es el que tiene fuerza. Así que hay dos. Sí. Sí. Sí, por eso nosotros vinimos el año pasado, no sé si alguno de aquí vino, nosotros vinimos el año pasado, por eso te lo comentaba. Yo había estado en una reunión en Mar del Plata y más o menos lo mismo, ¿no? De cómo se evaluaban los exámenes nos muestran esto, pero después no nos dan participación en la elaboración. Si lo que establecen las líneas es otro tipo de hegemonía. ¿Alguna pregunta que más quiera hacer el micrófono? ¿Una reflexión, un aporte? Pero parece ser que por el momento la idea un poco es el único contra el DF, es lo único que tenemos, que es otra cabeza, otra perspectiva. Pero bueno, no podemos dejar de mencionarlo. Entonces, agradecemos la participación de todos, sobre todo tantos alumnos que la verdad nos sorprendió y nos resulta justamente uno de los objetivos principales que todos pudieran participar de estas charlas, y también las de mañana, que va a estar presente el profesor Luis Nelly, viendo un poco su práctica desde el ejercicio de la docencia y la investigación en la psicología, estas huellas del curso de Lingüística General, y la profesora Ana María Camblón sobre las proyecciones del curso de Lingüística en la semiótica y en la semiología. Va a ser en esta misma aula a las 19:30, mañana la última jornada, y esperemos que todos puedan participar. Así que muchas gracias para todos y a ustedes también.